Es uno de los líderes más polémicos, influyentes y duraderos del siglo XXI. Ha gobernado Israel más tiempo que ningún otro primer ministro. Ha sido admirado como estratega brillante y acusado como político divisivo. Su nombre está ligado a guerras, acuerdos históricos, escándalos judiciales y una transformación profunda de la política israelí. Hoy vamos a descubrir con todo lujo de detalles toda la historia de Benjamín Netanyahu, desde sus raíces familiares hasta su papel actual como figura central del tablero internacional. Si te apasiona la historia política contada de una forma diferente, suscríbete ahora porque aquí no simplificamos la historia, la entendemos. Para entender a Benjamín Netanyahu no basta con mirar su carrera política. Hay que empezar mucho antes, en una familia donde la historia, la identidad y el destino del pueblo judío no eran simples temas de conversación, eran casi una misión. Benjamín Netanyahu nació en 1949 en Tel Aviv, apenas un año después de la creación del Estado de Israel. Era un país nuevo, rodeado de enemigos, marcado por guerras y por la necesidad constante de sobrevivir. Crecer en ese contexto significaba vivir con la sensación permanente de que la historia se estaba escribiendo en tiempo real. Y en el caso de Netanyahu, esa historia también se escribía dentro de casa. Su padre, Benzion Netanyahu, no era un hombre cualquiera. Era historiador, académico y una figura profundamente influyente en el pensamiento del sionismo revisionista, una corriente ideológica que defendía una postura firme y nacionalista sobre la seguridad y el futuro de Israel. Para Benzion, la historia del pueblo judío era una cadena de persecuciones que solo podía romperse con un Estado fuerte, capaz de defenderse sin depender de nadie. Esa visión marcaría profundamente la mentalidad del joven Benjamín. En casa se hablaba constantemente de historia, de identidad, de política y de supervivencia nacional. No eran discusiones abstractas. Eran debates apasionados sobre el pasado del pueblo judío y sobre los peligros que podían amenazar su futuro. Crecer en ese ambiente significaba absorber desde muy pequeño una idea clara: la seguridad de Israel no era negociable. Pero la vida de Netanyahu no transcurrió únicamente en Israel. Durante su infancia y adolescencia, su familia pasó largos periodos en Estados Unidos debido a la carrera académica de su padre. Aquella experiencia lo expuso a dos mundos muy distintos. Por un lado, el Israel joven, militarizado y constantemente alerta. Por otro, la potencia estadounidense, segura de sí misma, con universidades de élite y una política global mucho más amplia. Ese contraste moldeó su forma de pensar. Netanyahu creció entendiendo Israel desde dentro, pero también aprendiendo a hablar el lenguaje político, cultural y mediático de Estados Unidos. Con el tiempo, esa doble identidad se convertiría en una de sus mayores fortalezas. Mientras muchos líderes israelíes pertenecían a generaciones formadas exclusivamente en la realidad local, Netanyahu entendía perfectamente cómo pensaba Occidente, cómo funcionaban los medios internacionales y cómo presentar el relato israelí ante el mundo. Pero en aquel momento, el joven Benjamín todavía estaba lejos de imaginar que algún día se convertiría en el primer ministro más longevo de la historia de Israel. Era simplemente un chico creciendo entre dos países, en una familia obsesionada con la historia, sin saber que él mismo terminaría convirtiéndose en parte de ella. Y si te está gustando este recorrido por las historias que han marcado el mundo, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es clave para entender cómo aquel joven acabaría entrando en una de las unidades militares más secretas y prestigiosas de Israel, un paso que cambiaría su vida para siempre. A finales de los años 60, mientras Israel vivía una etapa marcada por conflictos regionales y por la constante tensión con sus vecinos, Benjamín Netanyahu cruzaba el océano para instalarse en Estados Unidos. Aquella etapa, lejos de ser un simple capítulo académico, terminaría moldeando buena parte de su forma de pensar y de hacer política. Netanyahu se matriculó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el prestigioso MIT, una de las universidades más exigentes del mundo. Allí comenzó estudiando arquitectura, una disciplina que exige pensar en estructuras, equilibrio y planificación a largo plazo. Sin embargo, con el paso del tiempo su interés fue ampliándose hacia áreas más cercanas a la economía, la gestión y la estrategia. No era extraño. El ambiente intelectual del MIT estaba impregnado de ideas sobre eficiencia, competitividad y liderazgo en un mundo cada vez más globalizado. Aquellos años coincidieron con un periodo de profunda transformación económica en Estados Unidos. Las universidades estaban llenas de debates sobre el papel del mercado, la innovación tecnológica y el crecimiento económico. Netanyahu absorbió ese clima intelectual con atención.
Mientras muchos políticos israelíes de generaciones anteriores habían crecido en una cultura política más socialista, él se familiarizaba con un entorno académico dominado por la lógica empresarial, la competitividad y la visión estratégica. Pero su paso por Estados Unidos no se limitó al MIT. Durante ese tiempo también tomó cursos en Harvard, otra de las instituciones más influyentes del mundo. Harvard no solo era un centro académico de élite, también era un lugar donde se formaban diplomáticos, economistas y futuros líderes políticos. Allí, Netanyahu tuvo contacto directo con un tipo de pensamiento que combinaba política internacional, economía global y comunicación estratégica. Ese ambiente reforzó algo que ya había comenzado a formarse durante su infancia, su capacidad para moverse entre dos mundos. Por un lado, el Israel pequeño y permanentemente preocupado por su seguridad. Por otro, el universo político e intelectual estadounidense, donde la influencia global, la diplomacia y la economía jugaban un papel central. Netanyahu aprendió a pensar como un israelí, pero también a hablar como un estadounidense. Y esa habilidad, aparentemente discreta en aquel momento, se convertiría con el tiempo en una de sus herramientas más poderosas. Mientras muchos líderes israelíes se dirigían al mundo desde una perspectiva estrictamente local, él sabía cómo explicar la política israelí en términos comprensibles para Washington, para los medios internacionales y para la opinión pública occidental. En aquellos años universitarios todavía no era un político ni un diplomático. Era simplemente un estudiante que analizaba cómo funcionan los sistemas, cómo se toman decisiones y cómo se construye poder en el escenario internacional. Sin embargo, sin darse cuenta, estaba acumulando algo mucho más valioso que un título universitario, una comprensión profunda del lenguaje político, económico y estratégico que dominaba el mundo occidental. Y cuando años después Netanyahu apareciera en los grandes escenarios internacionales, muchos se sorprenderían por su soltura frente a cámaras, su capacidad para debatir en inglés perfecto o su facilidad para conectar con líderes estadounidenses. Pero quienes conocían su historia sabían que esa habilidad no había surgido de la nada. Había comenzado, silenciosamente, en aquellas aulas universitarias al otro lado del Atlántico. Antes de convertirse en diplomático, en político o en una de las figuras más reconocibles de la política internacional, Benjamín Netanyahu pasó por un lugar que marcaría profundamente su forma de ver el mundo: el ejército israelí. En Israel, el servicio militar es obligatorio, pero no todos los caminos dentro del ejército son iguales. Algunos conducen a oficinas administrativas. Otros, en cambio, llevan directamente al corazón de las operaciones más delicadas del país. Netanyahu terminó en uno de esos lugares. Ingresó en Sayeret Matkal, la unidad de élite más secreta y prestigiosa de las Fuerzas de Defensa de Israel. Este grupo, comparable a las fuerzas especiales más selectas del mundo, es responsable de misiones de reconocimiento profundo, operaciones encubiertas y rescates en territorio enemigo. Entrar en Sayeret Matkal no solo exige una preparación física extraordinaria, también requiere sangre fría, rapidez mental y una capacidad absoluta para actuar bajo presión. El entrenamiento era brutal. Marchas interminables, simulaciones de combate, operaciones nocturnas y ejercicios diseñados para llevar al límite a cada recluta. Solo una minoría lograba completar todo el proceso. Netanyahu lo hizo. Durante su servicio participó en diversas operaciones encubiertas en un periodo especialmente tenso para Israel. Las décadas de los 60 y 70 estuvieron marcadas por ataques guerrilleros, secuestros y atentados contra intereses israelíes dentro y fuera del país. Las unidades como Sayeret Matkal operaban en la sombra, muchas veces sin reconocimiento público, ejecutando misiones que rara vez llegaban a los periódicos. En ese entorno, Netanyahu desarrolló una mentalidad muy concreta sobre la seguridad, la convicción de que Israel debía anticiparse a las amenazas y actuar con rapidez antes de que éstas crecieran. Para quienes habían pasado por operaciones especiales, la seguridad no era una teoría política ni un discurso electoral. Era una cuestión práctica, casi instintiva. Aquella experiencia también le permitió convivir con algunos de los hombres que más tarde se convertirían en figuras destacadas de la política y la seguridad israelí. Sayeret Matkal era, de alguna manera, una escuela informal de liderazgo. Muchos de sus miembros terminarían ocupando puestos clave en el ejército, en la inteligencia o en el gobierno. Pero más allá de las conexiones o del prestigio de la unidad, lo que realmente dejó huella en Netanyahu fue la forma de entender el conflicto en el que vivía Israel. Desde dentro del ejército,
El país no se veía como un simple actor político en Oriente Medio. Se veía como una nación pequeña rodeada de amenazas constantes, donde cualquier error podía tener consecuencias enormes. Con los años, cuando Netanyahu entrara en política y comenzara a hablar de seguridad nacional, de amenazas regionales o de la necesidad de mantener una defensa fuerte, muchos observarían esas posiciones como simples estrategias ideológicas. Sin embargo, para él no se trataba únicamente de política. Era la visión de alguien que había pasado por las unidades que operaban en silencio, en lugares donde las decisiones se tomaban en segundos y donde la seguridad del país dependía de anticiparse al enemigo. Y aunque en ese momento Benjamín Netanyahu todavía estaba lejos de imaginar su futuro como líder político, aquellas experiencias en la unidad de élite israelí estaban construyendo algo más que un historial militar. Estaban moldeando la base de la filosofía política que definiría toda su carrera. Hay momentos en la vida de una persona que lo cambian todo. Para Benjamín Netanyahu, uno de esos momentos llegó el 4 de julio de 1976, en un aeropuerto lejano, en el corazón de África, durante una de las operaciones militares más audaces del siglo XX. Allí moriría su hermano mayor, Jonathan Netanyahu, conocido por todos como Johnny. La historia comenzó unos días antes, cuando un avión de Air France que viajaba de Tel Aviv a París fue secuestrado por terroristas palestinos y alemanes. Tras el secuestro, el avión fue desviado hasta el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, donde el régimen del dictador Idi Amin ofreció apoyo a los secuestradores. Más de 100 pasajeros israelíes y judíos quedaron retenidos bajo amenaza de muerte si Israel no liberaba a prisioneros palestinos. La situación era extremadamente delicada. Negociar significaba ceder ante el terrorismo. No hacerlo podía costar la vida a los rehenes. En ese contexto, el gobierno israelí tomó una decisión arriesgada: enviar una operación militar secreta a más de 3.000 kilómetros de distancia para rescatar a los secuestrados. La misión fue confiada a la unidad de élite Sayeret Matkal. Y al frente de ese comando estaba Johnny Netanyahu. En la madrugada del 4 de julio, varios aviones militares israelíes aterrizaron en Entebbe tras un vuelo larguísimo y silencioso. En cuestión de minutos, los comandos irrumpieron en el aeropuerto y atacaron a los secuestradores. La operación fue rápida, precisa y sorprendente. La mayoría de los rehenes fueron liberados con éxito. Pero en medio del intercambio de disparos, Johnny Netanyahu fue alcanzado por una bala. Murió poco después, convirtiéndose en el único soldado israelí caído durante la operación. La misión fue considerada un éxito espectacular. El rescate de Entebbe se convirtió en un símbolo de audacia militar y determinación nacional. En Israel, Johnny Netanyahu pasó a ser recordado como un héroe. Su nombre quedó asociado para siempre a una de las operaciones más famosas de la historia moderna. Para Benjamín Netanyahu, sin embargo, el episodio fue mucho más que una historia militar. Fue una pérdida personal devastadora. Johnny no solo era su hermano mayor, también era una figura profundamente admirada dentro de la familia. Intelectual, carismático y líder natural, muchos pensaban que él estaba destinado a un futuro brillante. La muerte de Johnny dejó una huella profunda en Benjamín. Con el tiempo, ese acontecimiento también influiría en la forma en que el propio Netanyahu construiría su narrativa política. La historia de Entebbe no solo representaba un acto de valentía militar, también encarnaba una idea poderosa, la de un Israel que no se rendía ante el terrorismo y que estaba dispuesto a actuar, incluso a miles de kilómetros, para proteger a su gente. Durante años, Benjamín Netanyahu participó activamente en conferencias, fundaciones y debates internacionales sobre terrorismo, manteniendo vivo el recuerdo de su hermano. Poco a poco, la figura de Johnny se convirtió en algo más que un héroe militar. Pasó a formar parte de un relato familiar que simbolizaba sacrificio, determinación y compromiso con la seguridad del país. Y de alguna manera, esa historia también terminaría acompañando a Benjamín Netanyahu durante toda su carrera política. Porque cada vez que hablaba de seguridad, de amenazas o de la necesidad de actuar con firmeza, detrás de esas palabras también estaba el recuerdo de aquel amanecer en Entebbe que cambió su vida para siempre. Después del ejército, de los años en Estados Unidos y de una historia familiar marcada por la tragedia y el heroísmo, Benjamín Netanyahu comenzó a moverse en un escenario completamente distinto al de las operaciones militares, el de la diplomacia internacional. Si en el campo de batalla se libraban conflictos físicos, en la política global las batallas eran narrativas, estratégicas y mediáticas. Y Netanyahu demostraría tener un talento particular para ese tipo de combate.
Durante los años 80 empezó a ocupar distintos cargos diplomáticos dentro del gobierno israelí, pero su gran salto llegó cuando fue nombrado representante permanente de Israel ante las Naciones Unidas. Era un puesto delicado. La ONU había sido durante décadas un espacio donde Israel recibía fuertes críticas y resoluciones hostiles por parte de numerosos países. Defender la posición israelí en ese entorno no era tarea fácil. Netanyahu llegó con una ventaja poco común entre los diplomáticos israelíes de la época. Dominaba el inglés con absoluta naturalidad y entendía perfectamente la lógica mediática occidental. Había vivido en Estados Unidos, estudiado en sus universidades y comprendía cómo funcionaban los debates públicos en Washington, Nueva York o Londres. Sabía que, en muchas ocasiones, la batalla diplomática no se ganaba solo en las salas de negociación, también se ganaba frente a las cámaras. En la ONU comenzó a destacar rápidamente. Sus intervenciones eran directas, firmes y cuidadosamente estructuradas. No hablaba como un diplomático tradicional que se refugiaba en un lenguaje técnico y ambiguo. Hablaba con claridad, con argumentos sencillos y con un estilo que conectaba fácilmente con la audiencia internacional. Pero donde realmente empezó a construir su reputación fue en los medios de comunicación. En una época en la que la televisión comenzaba a dominar el debate político global, Netanyahu se convirtió en un invitado frecuente en cadenas internacionales como CNN o programas de análisis político en Estados Unidos. Frente a periodistas experimentados y críticos duros, se mostraba seguro, rápido en las respuestas y dispuesto a defender la postura israelí sin rodeos. Esa capacidad para comunicar lo diferenció rápidamente de otros representantes diplomáticos. Mientras algunos funcionarios preferían mantenerse en segundo plano, Netanyahu entendía que cada entrevista era una oportunidad para influir en la opinión pública internacional. Y poco a poco empezó a convertirse en uno de los rostros más visibles de Israel en el escenario global. Para muchos espectadores fuera de Oriente Medio, Benjamín Netanyahu se transformó en una de las voces más reconocibles que explicaban la perspectiva israelí sobre el conflicto regional, el terrorismo y la seguridad nacional. Era joven, articulado y proyectaba una imagen de firmeza que encajaba perfectamente con el discurso que Israel quería transmitir al mundo. Sin embargo, aquella visibilidad también tuvo otro efecto. Dentro de Israel, su presencia constante en el escenario internacional comenzó a llamar la atención de los círculos políticos. Ya no era solo un diplomático eficaz. Empezaba a ser visto como alguien con el carisma, la seguridad y la exposición pública necesarios para algo más grande. Sin buscarlo abiertamente, o al menos sin decirlo todavía, Benjamín Netanyahu estaba dando los primeros pasos hacia una carrera política que acabaría llevándolo mucho más lejos que los pasillos de la diplomacia. Porque en política, como en la guerra, a veces la habilidad más valiosa no es solo tener razón, sino saber convencer al mundo de ello. A finales de los años 80, Benjamín Netanyahu ya no era un desconocido. Su etapa en la diplomacia lo había convertido en un rostro familiar en los debates internacionales y en una figura cada vez más reconocible dentro de Israel. Pero la diplomacia tenía un límite claro: permitía defender la política de un país, pero no decidirla. Y Netanyahu quería participar en ese nivel de poder. El siguiente paso era inevitable: entrar en política. Su destino natural era el Likud, el gran partido de la derecha israelí, fundado sobre las ideas del sionismo revisionista que habían influido tanto en su propio entorno familiar. Netanyahu se integró formalmente en el partido a finales de los años 80, en un momento especialmente interesante para la política israelí. El país estaba viviendo cambios profundos y el Likud también comenzaba a enfrentarse a una transición generacional. Durante años, el partido había estado dominado por figuras históricas como Menachem Begin, y más tarde, Yitzhak Samir. Eran líderes formados en las décadas fundacionales del Estado de Israel, hombres marcados por las guerras de independencia y por una política mucho más austera y tradicional. Pero a comienzos de los 90, esa generación empezaba a retirarse o a perder influencia. Ese vacío abría una oportunidad. Netanyahu representaba algo nuevo dentro del Likud. Era más joven que muchos de sus compañeros de partido, dominaba el inglés con fluidez, entendía el funcionamiento de los medios internacionales y tenía una presencia pública mucho más moderna que la de los viejos dirigentes. En una época en la que la televisión comenzaba a definir la política global, ese detalle no era menor. Su ascenso dentro del partido fue rápido, pero no sencillo. El Likud estaba lleno de figuras ambiciosas y veteranos con una larga trayectoria política.
Ganarse un espacio entre ellos exigía habilidad, paciencia y una enorme capacidad para moverse dentro de las complejas dinámicas internas del partido. Netanyahu empezó a destacar como uno de los nuevos rostros de la derecha israelí. Era combativo en los debates parlamentarios, sólido frente a los medios y capaz de presentar una visión ideológica clara. Un Israel fuerte en seguridad, firme frente a sus enemigos y con una economía cada vez más orientada hacia el mercado. Esa combinación comenzaba a atraer a una nueva generación de votantes dentro del partido, especialmente entre quienes pensaban que el Likud necesitaba modernizar su imagen sin renunciar a sus principios tradicionales. Mientras tanto, el escenario político israelí también estaba cambiando. El proceso de paz con los palestinos empezaba a dominar el debate nacional, generando divisiones profundas dentro del país. Y en ese contexto, Netanyahu comenzó a posicionarse como una de las voces más firmes y críticas frente a determinadas concesiones territoriales. Poco a poco, su nombre empezó a aparecer cada vez con más frecuencia en las conversaciones políticas y en los titulares de prensa. Lo que había comenzado como una carrera diplomática se estaba transformando en algo distinto. Dentro del Likud, muchos todavía lo veían como un recién llegado ambicioso. Pero otros empezaban a sospechar que aquel político joven, con experiencia internacional y talento para la comunicación, podía convertirse en una de las figuras más influyentes del futuro del partido. Y no tardarían demasiado en descubrir que esa intuición no estaba equivocada. En 1996, Israel se encontraba en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Apenas unos meses antes, el país había sido sacudido por un acontecimiento que conmocionó al mundo: el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin. Rabin había sido el arquitecto de los acuerdos de Oslo, el ambicioso proceso de paz firmado con la Organización para la Liberación de Palestina que prometía abrir una nueva etapa en el conflicto israelí-palestino. Pero su muerte dejó al país dividido, herido y lleno de incertidumbre sobre el camino a seguir. En ese contexto de tensión y debate nacional, Israel celebró elecciones directas para elegir al primer ministro. Y allí apareció Benjamín Netanyahu, con apenas 46 años, liderando al Likud y presentándose como el candidato que ofrecía algo que muchos israelíes empezaban a considerar prioritario: seguridad. La campaña fue intensa. Netanyahu cuestionó abiertamente algunos aspectos del proceso de Oslo, argumentando que ciertas concesiones podían poner en riesgo la seguridad del país. Su mensaje encontró eco en una parte importante de la población que veía con preocupación el aumento de atentados y la fragilidad del proceso de paz. Contra muchos pronósticos, Netanyahu ganó las elecciones por un margen muy estrecho frente a Simón Peres, sucesor de Rabin. Con esa victoria se convirtió en el primer ministro más joven de la historia de Israel hasta ese momento. El nuevo líder llegaba al poder con una misión complicada: gobernar un país profundamente dividido sobre el futuro de las negociaciones con los palestinos. Aunque había sido crítico con los acuerdos de Oslo, Netanyahu no los canceló. En cambio, adoptó una estrategia más cautelosa. Su gobierno insistía en que cualquier avance en el proceso de paz debía ir acompañado de garantías claras de seguridad para Israel. Esa postura provocó constantes fricciones tanto con la autoridad palestina como con parte de la comunidad internacional. Las tensiones no tardaron en aparecer. Las negociaciones con Yasser Arafat avanzaban lentamente, interrumpidas por episodios de violencia y por una creciente desconfianza entre ambas partes. Cada paso en el proceso parecía generar nuevas disputas, ya fuera sobre la retirada de tropas, el control de territorios o el cumplimiento de compromisos previos. Al mismo tiempo, las relaciones con Estados Unidos también atravesaban momentos complicados. Aunque Washington seguía siendo el principal aliado de Israel, la administración estadounidense presionaba para mantener vivo el proceso de paz y avanzar más rápido en las negociaciones. Netanyahu, por su parte, insistía en que cualquier acuerdo debía garantizar primero la seguridad israelí. El resultado fue un mandato marcado por equilibrios difíciles. Por un lado, tenía que demostrar a sus votantes que no estaba cediendo demasiado. Por otro, debía mantener abiertas las relaciones diplomáticas con aliados clave y evitar el colapso total del proceso de paz. Durante esos 3 años, Netanyahu comenzó a forjar la imagen que lo acompañaría durante toda su carrera: la de un líder duro en cuestiones de seguridad, escéptico ante ciertas promesas diplomáticas y convencido de que Israel debía actuar con cautela en un entorno regional impredecible. Pero gobernar Israel nunca ha sido sencillo. Y aunque Netanyahu había logrado llegar al poder en un momento histórico,
mantener ese poder resultaría ser un desafío todavía mayor. Porque el escenario político del país estaba a punto de cambiar de nuevo. En política, las victorias pueden ser espectaculares, pero las derrotas suelen ser igual de decisivas. Y para Benjamín Netanyahu, el año 1999 marcó uno de esos momentos en los que una carrera que parecía imparable se detuvo de golpe. Después de 3 años como primer ministro, su gobierno llegaba a las elecciones rodeado de tensiones políticas, críticas internas y una sensación creciente de desgaste. El proceso de paz con los palestinos seguía estancado, las relaciones con algunos aliados internacionales habían atravesado momentos difíciles y dentro de Israel la sociedad continuaba profundamente dividida sobre el rumbo del país. En ese contexto apareció un rival fuerte, Ehud Barak, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y líder del Partido Laborista. Barak se presentó ante los votantes con una promesa clara: reactivar el proceso de paz y reducir la tensión política que había dominado los años anteriores. La campaña electoral fue intensa y muy polarizada. Netanyahu insistía en la importancia de la seguridad y advertía sobre los riesgos de avanzar demasiado rápido en concesiones territoriales. Barak, en cambio, prometía un nuevo impulso diplomático y una oportunidad para cambiar el clima político del país. Cuando llegaron los resultados, el mensaje de los votantes fue claro. Netanyahu perdió las elecciones de forma contundente. Con 49 años, el hombre que apenas 3 años antes había llegado al poder como la gran figura emergente de la derecha israelí se encontraba ahora fuera del cargo más importante del país. La derrota fue un golpe duro. En la política israelí, donde las coaliciones son frágiles y la competencia interna es constante, caer del poder puede significar desaparecer rápidamente del escenario público. Durante un tiempo, Netanyahu pareció aceptar esa posibilidad. Tras dejar el cargo, anunció que se retiraba temporalmente de la política activa. Se trasladó nuevamente a Estados Unidos, regresando en cierto modo al país donde había pasado parte de su juventud. Durante ese periodo trabajó en el sector privado, participó en conferencias internacionales y mantuvo un perfil relativamente bajo en comparación con su intensa exposición mediática de años anteriores. Pero aquel retiro no significó una retirada definitiva. Lejos de la presión diaria de la política israelí, Netanyahu tuvo tiempo para observar el panorama desde otra perspectiva. Analizó los errores de su primer mandato, siguió de cerca los cambios que se producían en Oriente Medio y observó cómo evolucionaba el propio sistema político de Israel. Fue también un periodo en el que empezó a reconfigurar su estrategia. Comprendió que la política israelí estaba entrando en una nueva fase, marcada por cambios demográficos, nuevas preocupaciones de seguridad y una transformación gradual del electorado. Mientras muchos pensaban que su etapa en el liderazgo nacional había terminado, Netanyahu parecía estar preparándose silenciosamente para un regreso. En política, desaparecer por un tiempo puede ser el primer paso para volver con más fuerza. Y aunque en 1999 su carrera parecía haber sufrido un frenazo definitivo, la historia de Benjamín Netanyahu estaba muy lejos de haber terminado. De hecho, lo que vendría después acabaría convirtiéndolo en una de las figuras más duraderas de la política israelí. En política, desaparecer no siempre significa desaparecer para siempre. A veces es simplemente una pausa antes del siguiente movimiento. Y para Benjamín Netanyahu, ese momento llegó a comienzos de los años 2000, cuando Israel atravesaba una nueva etapa de tensión y cambios profundos. El país se encontraba inmerso en la Segunda Intifada, un periodo de violencia intensa entre israelíes y palestinos que afectaba tanto a la seguridad como a la economía. El turismo se desplomaba, la inversión caía y el desempleo aumentaba. Israel no solo enfrentaba un conflicto en las calles, también atravesaba una crisis económica que preocupaba seriamente al gobierno. En ese contexto, el entonces primer ministro Ariel Sharon tomó una decisión que sorprendería a muchos. Llamó a Benjamín Netanyahu para que regresara al gobierno, esta vez como ministro de Finanzas. Para Netanyahu era una oportunidad inesperada de volver al centro del poder. Pero el cargo que asumía no era sencillo. La economía israelí necesitaba reformas profundas y rápidas, y cualquier decisión en ese campo generaría inevitablemente polémica. Desde el primer momento, Netanyahu dejó claro que no pensaba limitarse a administrar la situación. Su enfoque fue ambicioso y, para muchos, radical. Inspirado en gran medida por las ideas económicas que había conocido durante sus años en Estados Unidos, impulsó una serie de reformas destinadas a transformar la estructura económica del país.
Entre las medidas más destacadas se encontraba una fuerte reducción del gasto público, recortes en determinados programas sociales y una política orientada a reducir impuestos y estimular la actividad empresarial. Su objetivo era claro: fortalecer la economía israelí haciéndola más competitiva, más abierta al mercado y menos dependiente del gasto estatal. Estas decisiones generaron debates intensos dentro de Israel. Sus defensores argumentaban que las reformas eran necesarias para modernizar la economía y garantizar el crecimiento a largo plazo. Sus críticos, en cambio, denunciaban que los recortes afectaban especialmente a los sectores más vulnerables de la población. Pero, polémicas aparte, las reformas comenzaron a producir efectos visibles con el paso del tiempo. La economía israelí empezó a recuperarse, el crecimiento regresó y el país comenzó a consolidar su imagen como uno de los centros tecnológicos más dinámicos del mundo. Para Netanyahu, aquella etapa tuvo un valor estratégico enorme. No solo demostraba que podía desempeñar un papel clave dentro del gobierno incluso sin ser primer ministro, sino que también ampliaba su perfil político. Ya no era únicamente un líder centrado en la seguridad nacional. Ahora podía presentarse también como un reformador económico. Ese doble perfil, duro en seguridad y liberal en economía, empezaba a definir con mayor claridad su identidad política. Además, su presencia constante en el gobierno y en el debate público volvía a colocarlo en el radar de la política israelí. Poco a poco, su figura recuperaba protagonismo dentro del Likud y entre los votantes de la derecha. Lo que había comenzado como un regreso técnico al gobierno estaba convirtiéndose, silenciosamente, en algo mucho más importante: el preludio de un nuevo intento por alcanzar el poder. Y esta vez, Netanyahu estaba decidido a hacerlo con una estrategia mucho más sólida que en su primer mandato. A finales de la década de los 2000, el panorama político de Israel volvía a estar marcado por la incertidumbre. Los años posteriores a la Segunda Intifada habían dejado una sociedad profundamente marcada por la violencia, la desconfianza hacia el proceso de paz y una creciente sensación de que el entorno regional se volvía cada vez más inestable. En ese contexto, muchos votantes comenzaron a buscar un liderazgo que transmitiera experiencia, firmeza y una visión clara de seguridad. Y en ese escenario, Benjamín Netanyahu reapareció con fuerza. Después de su etapa como ministro de Finanzas y tras varios años reorganizando su posición dentro del Likud, Netanyahu volvió a presentarse como candidato al liderazgo del país. Ya no era el joven primer ministro de los años 90 ni el político que había sufrido una derrota electoral inesperada. Había acumulado experiencia, había redefinido su perfil político y había consolidado una base sólida dentro de su partido. Las elecciones de 2009 se desarrollaron en un clima político complejo. El conflicto con los palestinos seguía sin resolverse, Irán comenzaba a ocupar un lugar central en las preocupaciones estratégicas de Israel y el sistema político israelí continuaba fragmentado en múltiples partidos que hacían imprescindible la formación de coaliciones. Cuando se conocieron los resultados, Netanyahu logró posicionar al Likud como una de las principales fuerzas políticas del país. Pero en Israel ganar las elecciones no siempre significa gobernar automáticamente. El verdadero desafío comienza después: construir una coalición capaz de sostener un gobierno. Netanyahu demostró una gran habilidad en ese terreno. Inició negociaciones con distintos partidos, especialmente con formaciones religiosas y nacionalistas que compartían buena parte de su visión sobre la seguridad, la identidad nacional y el papel del Estado en la región. A través de acuerdos políticos cuidadosamente negociados, consiguió reunir el apoyo suficiente para formar gobierno. En 2009, Benjamín Netanyahu volvió a convertirse en primer ministro de Israel. Pero esta vez, el contexto era diferente. No se trataba simplemente de un regreso al poder tras una derrota pasada. Lo que comenzaba en ese momento sería algo mucho más duradero: el inicio de un ciclo político que terminaría definiendo más de una década de la historia israelí. Durante los años siguientes, Netanyahu consolidaría una base política sorprendentemente resistente. Supo mantener coaliciones complejas, adaptarse a los cambios regionales y posicionarse como una figura central en los debates sobre seguridad, economía y política internacional. Su estilo de liderazgo, firme y a menudo polarizante, generaría tanto apoyos apasionados como críticas intensas. Pero lo que nadie podía negar era su capacidad para mantenerse en el centro del poder. A partir de 2009, Netanyahu dejaría de ser simplemente un ex primer ministro que había regresado al gobierno. Con el paso del tiempo, se convertiría en el líder más longevo de la historia moderna de Israel.
Y lo que comenzó como un regreso político terminaría transformándose en una era completa dentro de la política israelí. Porque el verdadero capítulo de Netanyahu en el poder apenas estaba comenzando. A medida que Netanyahu consolidaba su posición como primer ministro, uno de los temas que dominaría su discurso político y su proyección internacional sería la creciente preocupación por el programa nuclear de Irán. Para él, no se trataba únicamente de una cuestión diplomática, sino de una amenaza existencial para Israel. En su visión estratégica, el desarrollo nuclear iraní representaba un punto de inflexión que podía alterar el equilibrio de poder en todo Oriente Medio. Uno de los momentos más recordados de esta etapa ocurrió durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En aquel discurso, Netanyahu utilizó un recurso visual que se volvió icónico, un gráfico sencillo que mostraba las supuestas etapas del progreso nuclear iraní. Con un tono directo y didáctico, intentaba transmitir un mensaje claro a la comunidad internacional. Según su argumentación, permitir que Irán avanzara en su programa nuclear era un riesgo que el mundo no podía ignorar. Netanyahu insistía en que la seguridad de Israel debía basarse en la capacidad de anticiparse a las amenazas, no solo en reaccionar cuando éstas ya fueran irreversibles. Su postura era especialmente firme respecto a las negociaciones internacionales con el gobierno iraní, las cuales él veía con escepticismo. Para sus partidarios, esta posición representaba un liderazgo decidido frente a un enemigo percibido como altamente peligroso. Para sus críticos, en cambio, era una estrategia que podía aumentar la tensión regional. Las relaciones con la administración estadounidense de Barack Obama atravesaron momentos particularmente complejos durante este periodo. Aunque Estados Unidos e Israel mantenían una alianza estratégica histórica, existían desacuerdos importantes sobre cómo manejar la cuestión iraní y el proceso de paz en Oriente Medio. Netanyahu defendía una línea más dura en materia de seguridad, mientras que la política estadounidense buscaba combinar presión internacional con vías diplomáticas. Las diferencias entre ambos líderes se hicieron visibles en varios momentos públicos, incluyendo debates sobre sanciones económicas, negociaciones nucleares y estrategias de contención regional. A pesar de las tensiones, la cooperación militar y tecnológica entre ambos países se mantuvo como uno de los pilares de la relación bilateral. Durante estos años, Netanyahu reforzó un elemento constante en su discurso político: la idea de que la supervivencia y estabilidad de Israel dependían de una política de seguridad sólida, capaz de enfrentar amenazas estatales y no estatales en un entorno regional altamente volátil. Esa narrativa conectaba con su trayectoria militar, su experiencia diplomática y su visión estratégica de largo plazo. Su liderazgo en esta etapa estuvo marcado por un equilibrio delicado entre presión internacional, debates internos y la necesidad de mantener el apoyo político dentro de una coalición diversa. Porque gobernar Israel no solo implicaba gestionar un país, sino también posicionarlo en un tablero geopolítico donde cada decisión podía tener repercusiones globales. Y mientras las discusiones sobre Irán dominaban los titulares internacionales, Netanyahu continuaba construyendo su imagen como un líder centrado en la seguridad nacional, convencido de que la historia de Israel estaba profundamente ligada a su capacidad de protegerse en un mundo impredecible. Las relaciones entre Benjamín Netanyahu y los Estados Unidos se convirtieron en uno de los elementos más analizados de su carrera política. A lo largo de su mandato, la diplomacia con Washington estuvo marcada por momentos de cooperación estratégica, pero también por diferencias profundas en temas de seguridad y política regional. Uno de los periodos más complejos se vivió durante la presidencia de Barack Obama. Aunque ambos países mantenían una alianza militar y tecnológica sólida, surgieron desacuerdos importantes sobre el conflicto en Oriente Medio y especialmente sobre el enfoque hacia el programa nuclear iraní. Netanyahu defendía una postura de presión más dura y advertía sobre los riesgos de un acuerdo que, según su visión, podría permitir el fortalecimiento estratégico de Irán en la región. Las diferencias entre Netanyahu y Obama no solo eran políticas, también tenían un componente simbólico. Representaban dos enfoques distintos sobre la seguridad internacional, uno más orientado hacia la contención militar y la acción preventiva, y otro más inclinado hacia la diplomacia multilateral. A pesar de las tensiones públicas, la cooperación entre Israel y Estados Unidos se mantuvo en áreas clave como la defensa, la inteligencia y la tecnología militar. El cambio más notable en la relación con Washington llegó con la administración de Donald Trump. Durante este periodo, Netanyahu encontró un aliado político con una postura más cercana a sus posiciones en temas regionales. La colaboración entre ambos gobiernos se reflejó en varias decisiones diplomáticas de gran impacto internacional.
Uno de los acontecimientos más polémicos y significativos fue el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el posterior traslado de la embajada estadounidense desde Tel Aviv. Esta decisión rompía con décadas de política diplomática internacional y generó reacciones divididas en la comunidad global. Para los defensores de la medida, el traslado de la embajada simbolizaba el reconocimiento histórico de la conexión entre Israel y Jerusalén. Para los críticos, representaba un movimiento que podía aumentar las tensiones en un conflicto que llevaba décadas sin resolverse. En el escenario internacional, la decisión fue interpretada como un cambio geopolítico relevante en la política de Oriente Medio. Netanyahu defendió esta estrategia como parte de una política más amplia de afirmación de la soberanía israelí y fortalecimiento de la posición del país en el tablero diplomático global. Su relación con la administración Trump permitió avanzar en otros acuerdos regionales que buscaban normalizar relaciones entre Israel y algunos países árabes. En conjunto, esta etapa consolidó la imagen de Netanyahu como un líder capaz de moverse entre alianzas estratégicas cambiantes, adaptándose a distintos contextos políticos en Estados Unidos mientras mantenía su narrativa principal, la seguridad de Israel como prioridad absoluta en cualquier escenario internacional. En el escenario de la política internacional de Oriente Medio, uno de los movimientos más inesperados de los últimos años fue la firma de los llamados Acuerdos de Abraham, un conjunto de pactos diplomáticos que marcaron un antes y un después en la geopolítica regional. Para Benjamín Netanyahu, estos acuerdos representaban mucho más que una simple normalización diplomática. Eran la prueba de que la estrategia política basada en seguridad, influencia internacional y diplomacia pragmática podía producir cambios históricos. Los acuerdos permitieron el establecimiento de relaciones oficiales entre Israel y varios países árabes, entre ellos Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, rompiendo con décadas de política regional donde el reconocimiento diplomático de Israel por parte de algunos estados árabes era prácticamente inexistente. Durante años, el conflicto árabe-israelí había dominado el tablero político de la zona, y la idea de una normalización directa parecía lejana. Sin embargo, el contexto estratégico había comenzado a cambiar. La creciente preocupación de varios países del Golfo respecto al papel de Irán en la región generó un terreno diplomático más flexible. En ese escenario, Netanyahu impulsó una política exterior que priorizaba la construcción de alianzas frente a amenazas percibidas como comunes, especialmente en materia de seguridad y estabilidad regional. Uno de los aspectos más llamativos de los acuerdos de Abraham fue que no estuvieron acompañados inicialmente por la resolución directa del conflicto palestino-israelí, algo que generó debates intensos dentro de la comunidad internacional. Para sus defensores, los acuerdos demostraban que la normalización entre Israel y el mundo árabe podía avanzar incluso sin una solución definitiva al conflicto histórico. Para sus críticos, en cambio, representaban un cambio diplomático que podía modificar el equilibrio político tradicional de la región. Más allá de las discusiones, el impacto geopolítico fue evidente. La firma de los acuerdos abrió la puerta a cooperaciones en sectores como tecnología, comercio, turismo y defensa. Israel comenzó a establecer relaciones económicas directas con países que durante décadas habían mantenido posiciones distantes o incluso hostiles. Netanyahu presentó estos pactos como uno de los mayores logros diplomáticos de su carrera política. Desde su perspectiva, la historia de Oriente Medio estaba entrando en una nueva fase donde la cooperación económica y la seguridad compartida podían tener un peso mayor que las antiguas barreras ideológicas. El acuerdo también tuvo un fuerte componente simbólico. Mostraba la posibilidad de un modelo de diplomacia diferente en la región, basado en intereses estratégicos mutuos más que en confrontaciones históricas. Para muchos analistas internacionales, los acuerdos de Abraham representaban uno de los cambios más importantes en la política de Oriente Medio desde finales del siglo XX. Con el paso del tiempo, estos pactos se convirtieron en un punto de referencia para evaluar el legado diplomático de Netanyahu. Porque en un escenario internacional complejo, lograr que antiguos distanciamientos se transformaran en cooperación abierta era un logro que pocos líderes habían conseguido. Y en la narrativa política de Netanyahu, los acuerdos de Abraham se posicionaron como la prueba de que su visión estratégica no solo buscaba defender a Israel en el presente, sino también redefinir las relaciones del país con su entorno para las décadas futuras. A medida que el liderazgo de Benjamín Netanyahu se extendía en el tiempo, uno de los fenómenos más característicos de su etapa política fue el aumento de la polarización dentro de la sociedad israelí. Israel no solo debatía sobre seguridad exterior o política internacional, sino también sobre su propio modelo institucional y el equilibrio entre los distintos poderes del Estado.
Uno de los temas más controvertidos fue el impulso de una serie de reformas judiciales que buscaban modificar el funcionamiento del sistema jurídico israelí. Estas propuestas planteaban cambios en la relación entre el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, generando un intenso debate dentro del país. Sus defensores argumentaban que las reformas eran necesarias para fortalecer la gobernabilidad y reducir lo que consideraban un exceso de intervención judicial en la política. Por otro lado, los críticos advertían que las modificaciones podían debilitar los mecanismos de control institucional y afectar el equilibrio democrático. Las tensiones con el Tribunal Supremo de Israel se convirtieron en uno de los ejes centrales de la discusión política. Para algunos sectores del gobierno, el tribunal había adquirido una influencia demasiado amplia en decisiones políticas estratégicas. Para otros, el tribunal representaba una garantía fundamental para la protección de los derechos civiles y el mantenimiento del sistema democrático israelí. Las manifestaciones públicas comenzaron a volverse más frecuentes. Diferentes grupos sociales salieron a las calles para expresar tanto su apoyo como su rechazo a las reformas propuestas. El país experimentaba un clima político cada vez más dividido, donde las discusiones sobre el futuro institucional de Israel se trasladaban desde los pasillos parlamentarios hacia el espacio público. La polarización no se limitaba únicamente al ámbito jurídico. También se reflejaba en el discurso político, en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde las opiniones sobre Netanyahu tendían a concentrarse en posiciones muy marcadas. Para sus partidarios, representaba un liderazgo firme capaz de defender la seguridad nacional y la identidad del Estado israelí. Para sus detractores, simbolizaba un modelo político que podía concentrar demasiado poder y aumentar las divisiones internas. Este periodo mostró uno de los aspectos más complejos de su carrera, la capacidad de mantenerse en el poder en un entorno político extremadamente fragmentado, donde las coaliciones gubernamentales dependían de equilibrios delicados entre distintos partidos con agendas ideológicas muy diferentes. El debate sobre las reformas judiciales se convirtió en uno de los temas más sensibles de la política israelí contemporánea, no solo por su contenido técnico, sino porque reflejaba una cuestión más profunda: el futuro del modelo de Estado que Israel quería construir en las próximas décadas. Porque en el fondo, la discusión no era solo sobre leyes o tribunales. Era sobre el tipo de país que Israel quería ser en un mundo cada vez más complejo, y sobre el papel que el liderazgo político debía jugar en ese proceso de transformación. La carrera política de Benjamín Netanyahu también estuvo marcada por uno de los episodios más polémicos de su trayectoria: las investigaciones judiciales relacionadas con presuntos casos de corrupción. A medida que su liderazgo se extendía en el tiempo, surgieron acusaciones vinculadas a fraude, soborno y abuso de confianza que comenzaron a dominar parte del debate político en Israel. Las autoridades israelíes abrieron varias investigaciones que analizaron posibles irregularidades en distintos contextos de su entorno político y personal. Entre los casos más discutidos se encontraban sospechas de trato favorable hacia determinados medios de comunicación a cambio de cobertura positiva, así como supuestos beneficios económicos vinculados a empresarios cercanos. Netanyahu negó en repetidas ocasiones haber cometido cualquier acto ilegal y defendió que las acusaciones formaban parte de una campaña política destinada a debilitar su liderazgo. El proceso judicial generó un fuerte impacto dentro de la sociedad israelí. Mientras sus simpatizantes sostenían que las investigaciones eran un intento de influir en la estabilidad política del país, sus detractores argumentaban que ningún líder debía estar por encima de la ley. El debate trascendió el ámbito jurídico y se transformó en un conflicto simbólico sobre el funcionamiento del sistema político israelí. El juicio en curso se convirtió en uno de los procesos judiciales más observados de la historia política de Israel. La figura de Netanyahu aparecía constantemente en titulares internacionales, no solo por su papel como primer ministro, sino también por las implicaciones institucionales del proceso legal. En un país donde la legitimidad política y la seguridad nacional suelen estar estrechamente relacionadas, la situación generó discusiones profundas sobre la relación entre justicia y poder. Las investigaciones también provocaron divisiones dentro del panorama político israelí. Algunos sectores del Likud y de la derecha defendían a Netanyahu argumentando que su liderazgo había sido fundamental para la seguridad del país y para la expansión de la influencia diplomática israelí en el exterior. Otros grupos políticos consideraban que el proceso judicial era una prueba de la fortaleza institucional del sistema democrático israelí. Más allá de las acusaciones específicas, el impacto más visible de estos casos fue el efecto sobre la imagen pública del líder israelí.
Netanyahu se convirtió en una de las figuras políticas más controvertidas de la historia reciente de Israel, generando tanto apoyo incondicional como rechazo intenso. Su liderazgo comenzó a analizarse no solo desde la perspectiva de sus políticas, sino también desde el prisma de la legalidad y la ética en la administración pública. En el plano internacional, el proceso judicial también fue observado con atención, ya que implicaba la posibilidad de que un primer ministro en ejercicio enfrentara un juicio mientras continuaba participando en la política activa del país. Este hecho añadía una capa adicional de complejidad al escenario político israelí. Porque en la historia de Netanyahu, la política, la seguridad y la controversia judicial terminaron entrelazándose en un mismo relato. Un relato donde el poder, la crítica y la defensa del liderazgo se enfrentaban constantemente en el espacio público israelí, definiendo una de las etapas más debatidas de su carrera. Entre 2019 y 2022, la política israelí entró en uno de los periodos más inestables de su historia reciente, y el centro de ese escenario volvió a ser Benjamín Netanyahu. Lo que comenzó como una disputa electoral terminó convirtiéndose en un bloqueo político casi permanente que paralizó la formación de gobiernos estables durante varios ciclos consecutivos. Israel experimentó una situación poco común, la celebración de elecciones repetidas en un corto periodo de tiempo. Los resultados no lograban generar mayorías claras en el Parlamento, lo que hacía extremadamente difícil construir coaliciones de gobierno duraderas. El sistema político israelí, caracterizado por su pluralidad partidista, mostró en esos años su mayor nivel de fragmentación en décadas. El partido de Netanyahu, el Likud, se mantuvo como una de las principales fuerzas políticas del país, pero no siempre consiguió los apoyos necesarios para formar gobierno de manera estable. Las negociaciones parlamentarias se volvieron complejas, ya que distintos partidos defendían agendas ideológicas muy diferentes sobre seguridad, religión, economía y política exterior. Durante este periodo surgió también el fenómeno de los llamados gobiernos alternativos, alianzas políticas formadas con el objetivo de impedir que Netanyahu continuara en el poder. Estas coaliciones reunían partidos de izquierda, centro y algunos sectores de derecha que, a pesar de sus diferencias, compartían el objetivo político de reemplazar al liderazgo del Likud en el Ejecutivo. Uno de los episodios más llamativos fue la formación de un gobierno que inicialmente parecía sólido, pero que terminó cayendo tras desacuerdos internos entre sus miembros. La fragilidad de las coaliciones reflejaba la profunda polarización que vivía la sociedad israelí, donde las posiciones sobre seguridad nacional, identidad cultural y sistema judicial generaban debates intensos tanto en el Parlamento como en la opinión pública. Este bloqueo político no solo afectó la estabilidad gubernamental, sino también la capacidad de Israel para implementar reformas a largo plazo. Muchos proyectos legislativos quedaron detenidos o se negociaron bajo condiciones muy estrictas para mantener el equilibrio entre los distintos socios de coalición. Para Netanyahu, estos años representaron una batalla política distinta. Ya no se trataba únicamente de ganar elecciones, sino de sobrevivir dentro de un sistema parlamentario donde el poder dependía de acuerdos frágiles y de negociaciones constantes. Su figura se convirtió en el eje alrededor del cual giraba gran parte del debate político nacional, tanto para quienes lo apoyaban como para quienes buscaban su salida del gobierno. El bloqueo político de ese periodo mostró algo que marcaría el futuro de la política israelí, la dificultad de construir mayorías estables en un país profundamente dividido. Y al mismo tiempo, consolidó a Netanyahu como uno de los actores centrales de ese escenario, capaz de mantenerse como referencia política incluso cuando no lograba formar un gobierno estable. Porque en Israel, la política no siempre se decide solo en las urnas, también se decide en la capacidad de negociar, resistir y volver a intentarlo en el siguiente ciclo electoral. El año 2022 marcó uno de los regresos políticos más polémicos de la carrera de Benjamín Netanyahu. Después de un periodo de bloqueo parlamentario y de intensos conflictos políticos, Netanyahu logró construir una nueva coalición de gobierno que sorprendió tanto a sus seguidores como a sus críticos. Esta vez, su estrategia política se apoyó en alianzas con sectores ultranacionalistas y partidos religiosos, un movimiento que reforzaba su base electoral tradicional pero que al mismo tiempo aumentaba la polarización dentro de la sociedad israelí. La coalición se formó con el respaldo de distintos grupos políticos, incluyendo al Likud y otras formaciones que compartían posiciones firmes sobre seguridad nacional, identidad cultural y política territorial. Para sus defensores, esta alianza representaba un intento de fortalecer la gobernabilidad y responder a las preocupaciones de una parte importante del electorado israelí. Para sus detractores, en cambio,
simbolizaba un giro político que podía profundizar las divisiones sociales. Uno de los elementos más controvertidos de este regreso al poder fue la propuesta de una reforma judicial de gran alcance. La iniciativa buscaba modificar el equilibrio entre el poder ejecutivo, el legislativo y el sistema judicial israelí. Los partidarios de la reforma argumentaban que el sistema necesitaba cambios para mejorar la capacidad de gobierno y reducir la influencia de determinadas instituciones judiciales en decisiones políticas estratégicas. Sin embargo, los críticos advertían que las modificaciones podían debilitar los mecanismos de control institucional y alterar el funcionamiento democrático del Estado. La propuesta generó una respuesta social extraordinaria. Miles de ciudadanos salieron a las calles en distintas ciudades de Jerusalén, Tel Aviv y otros puntos del país para protestar contra las reformas. Las manifestaciones se convirtieron en uno de los movimientos de protesta más grandes de la historia moderna de Israel, reflejando el profundo desacuerdo existente sobre el rumbo institucional del país. Las protestas no solo tenían un componente político, sino también social y cultural. Diversos sectores de la población expresaban su preocupación por el futuro del sistema democrático israelí, mientras otros defendían la necesidad de cambios estructurales para garantizar una gobernabilidad más fuerte en un entorno regional complejo. En el plano internacional, este regreso al poder también atrajo una enorme atención mediática. Israel volvió a estar en el centro del debate geopolítico, especialmente por las implicaciones que las reformas propuestas podían tener en las relaciones diplomáticas y en la estabilidad interna del país. El liderazgo de Netanyahu en esta etapa se caracterizó por un equilibrio extremadamente delicado. Por un lado, mantener la cohesión de una coalición política heterogénea; por otro, enfrentar una presión social creciente y un escrutinio internacional constante. Porque este regreso no era simplemente un nuevo mandato. Era el capítulo de un político que había aprendido a moverse entre victorias, derrotas y controversias, regresando una y otra vez al centro del poder israelí. Y en la historia de Netanyahu, cada regreso parecía confirmar un patrón ya conocido. Incluso en los momentos de mayor conflicto, su figura nunca desaparecía completamente del escenario político. El año 2023 se convirtió en uno de los periodos más tensos en la trayectoria política de Benjamín Netanyahu y en la historia reciente de Oriente Medio. Todo comenzó con un ataque sorpresa ejecutado por Hamás, un evento que sacudió profundamente la seguridad israelí y alteró de forma inmediata el equilibrio regional. El ataque fue interpretado por el gobierno israelí como una agresión directa y como una amenaza grave para la estabilidad del país. La respuesta militar de Israel se produjo de forma rápida y contundente. El gobierno israelí lanzó operaciones militares en la región de Gaza con el objetivo declarado de neutralizar las capacidades militares de Hamás y recuperar el control de la seguridad fronteriza. Estas acciones generaron una enorme controversia internacional, ya que el conflicto provocó un alto número de víctimas civiles y una crisis humanitaria que captó la atención de organismos internacionales, medios de comunicación y gobiernos de todo el mundo. Netanyahu defendió públicamente la operación militar argumentando que la prioridad absoluta de cualquier gobierno israelí debía ser la protección de su población frente a amenazas armadas. Su discurso se apoyaba en una narrativa que había acompañado gran parte de su carrera política: la idea de que Israel vive en un entorno regional donde la disuasión militar y la capacidad de respuesta rápida son elementos esenciales para la supervivencia nacional. Sin embargo, el conflicto también abrió un intenso debate internacional sobre el liderazgo político y la responsabilidad humanitaria en escenarios de guerra moderna. Diversos países y organizaciones criticaron la magnitud de la ofensiva militar israelí, mientras otros defendían el derecho de Israel a la autodefensa frente a ataques armados. El debate se extendió a foros diplomáticos, redes sociales y medios de comunicación globales, convirtiéndose en uno de los temas geopolíticos más discutidos del momento. Dentro de Israel, la situación también generó divisiones. Una parte de la población apoyaba la respuesta militar como una medida necesaria para restaurar la seguridad nacional, mientras otros sectores expresaban preocupación por el costo humano del conflicto y por las posibles consecuencias a largo plazo de la escalada militar. El liderazgo de Netanyahu durante este conflicto volvió a situarlo en el centro de la política mundial. Sus defensores lo presentaban como un líder firme en tiempos de crisis, alguien dispuesto a tomar decisiones difíciles para proteger a su país en situaciones de extrema tensión. Sus críticos, en cambio, cuestionaban el impacto humanitario de las operaciones militares y el efecto que el conflicto podía tener en la estabilidad regional. La guerra en Gaza se convirtió así en otro capítulo de un largo patrón histórico dentro de la carrera de Netanyahu,
Momentos de crisis seguidos de decisiones estratégicas controvertidas, donde la seguridad nacional se enfrentaba constantemente a los dilemas de la diplomacia internacional y la presión humanitaria global. Porque en la historia de este líder israelí, la política, la guerra y la narrativa internacional han estado siempre entrelazadas, definiendo no solo su legado personal, sino también el rumbo de uno de los conflictos más complejos del mundo contemporáneo. Hablar del legado político de Benjamín Netanyahu implica analizar no solo sus mandatos, sino también el impacto que su liderazgo tuvo en la evolución del sistema político israelí. A lo largo de su carrera, Netanyahu se convirtió en el primer ministro con mayor tiempo acumulado en el cargo en la historia moderna de Israel, un hecho que por sí solo refleja su capacidad de resistencia política en un entorno extremadamente competitivo. Su permanencia prolongada en el poder transformó profundamente al Likud. Bajo su influencia, el partido experimentó una modernización estratégica en varios aspectos, especialmente en comunicación política, posicionamiento internacional y consolidación de una base electoral estable. Netanyahu logró articular un discurso que combinaba seguridad nacional, identidad cultural y liberalización económica, elementos que permitieron al partido adaptarse a las nuevas dinámicas sociales de Israel. Uno de los cambios más notables durante su liderazgo fue la evolución de la derecha israelí. Tradicionalmente, la derecha política del país estaba asociada principalmente con la seguridad territorial y la herencia histórica del sionismo revisionista. Sin embargo, el modelo político impulsado por Netanyahu incorporó un enfoque más complejo, donde la diplomacia internacional, la economía tecnológica y la comunicación global también jugaron un papel importante. La transformación del espacio político de la derecha israelí no se limitó al plano ideológico. También se reflejó en la forma en que se construían las campañas electorales, el uso de los medios de comunicación y la relación directa con el electorado. Netanyahu desarrolló un estilo político caracterizado por mensajes claros, repetición estratégica de ideas centrales y una presencia mediática constante, especialmente en televisión y plataformas digitales. Su liderazgo también estuvo marcado por la consolidación de una narrativa política centrada en la seguridad del Estado israelí como prioridad absoluta. Esta narrativa conectaba con su experiencia militar en unidades de élite, su trayectoria diplomática y su visión geopolítica de Oriente Medio. Para sus partidarios, Netanyahu representaba la continuidad histórica de un liderazgo fuerte frente a un entorno regional incierto. Para sus críticos, simbolizaba un proceso de concentración de poder político y polarización social. A nivel internacional, su legado también se asocia con el fortalecimiento de relaciones estratégicas fuera de los canales tradicionales de diplomacia regional, incluyendo la normalización de vínculos con algunos países árabes y la profundización de la alianza con Estados Unidos en distintos periodos de su gobierno. El resultado de su larga permanencia en la política israelí es un sistema político más polarizado, con un debate público profundamente dividido entre quienes consideran su liderazgo como un factor de estabilidad estratégica y quienes lo interpretan como un cambio estructural en la dinámica institucional del país. Porque el legado de Netanyahu no se mide solo por los años en el poder, sino por cómo su figura redefinió la derecha israelí, la comunicación política moderna y el papel de Israel en el escenario internacional del siglo XXI. Y en la historia política de Israel, pocos nombres han generado un debate tan intenso, duradero y complejo como el suyo. La historia política de Benjamín Netanyahu nunca ha seguido un camino lineal. Ha estado marcada por regresos inesperados, victorias electorales ajustadas, controversias judiciales y una capacidad casi constante para mantenerse en el centro del poder israelí. Y ahora, la gran incógnita vuelve a aparecer. ¿Estamos viendo el final de una era o simplemente el comienzo de un nuevo capítulo? En el plano judicial, Netanyahu continúa enfrentando procesos legales relacionados con acusaciones de fraude, soborno y abuso de confianza. Estos casos han acompañado su carrera política durante años y se han convertido en uno de los factores más determinantes de su futuro público. El desarrollo de estos procedimientos podría influir no solo en su imagen personal, sino también en el equilibrio del sistema político israelí, donde la estabilidad gubernamental suele depender de coaliciones complejas. El futuro político de Netanyahu se encuentra rodeado de incertidumbre. Israel es un país con un sistema parlamentario altamente fragmentado, donde la supervivencia política depende tanto de los resultados electorales como de la capacidad de negociación entre partidos. A lo largo de su trayectoria, Netanyahu ha demostrado una habilidad notable para moverse en este entorno, adaptándose a cambios estratégicos y reconstruyendo alianzas cuando las circunstancias lo exigían.
Uno de los grandes interrogantes es si su liderazgo podrá mantenerse en un escenario social cada vez más polarizado. Las divisiones internas en la sociedad israelí sobre temas como la reforma judicial, la seguridad regional y el modelo institucional del Estado han convertido el debate político en un terreno extremadamente competitivo. Al mismo tiempo, su base electoral sigue siendo una de las más fieles dentro del panorama político israelí. Sus partidarios lo consideran un líder experimentado en un contexto internacional complejo, especialmente en un Oriente Medio donde las tensiones geopolíticas continúan siendo un factor constante. Para sus críticos, en cambio, su figura representa un modelo político que ha profundizado las divisiones sociales y el enfrentamiento ideológico dentro del país. La gran pregunta que permanece en el aire no es solo qué pasará con Netanyahu como individuo, sino que significará su posible salida del escenario político para el sistema israelí en su conjunto. Porque su carrera ha estado tan profundamente entrelazada con la historia reciente de Israel que resulta difícil separar el destino político del país del destino de su liderazgo. ¿Podría Netanyahu regresar una vez más si las circunstancias cambian? La historia de su trayectoria demuestra que ha logrado sobrevivir a derrotas electorales, polémicas internas y presiones internacionales. Pero también muestra que la política, como la historia misma, puede girar de manera impredecible. Y en el fondo queda una duda que todavía no tiene respuesta definitiva: si el capítulo de Netanyahu se está cerrando lentamente o si, fiel a su trayectoria, el político israelí encontrará otra forma de volver al centro del escenario histórico. Porque en su historia, cada final ha tenido algo de pausa, y cada pausa, algo de regreso. Benjamín Netanyahu no es solo un político, es un símbolo de una época, de una transformación ideológica y de un conflicto que sigue marcando el presente. Para algunos, es el garante de la seguridad de Israel. Para otros, el arquitecto de una profunda división interna. Pero la historia aún no ha terminado. Porque si algo ha demostrado Netanyahu es que nunca está completamente fuera del tablero. Y ahora la pregunta no es quién fue, sino qué hará después. Si quieres entender a los líderes que están moldeando el mundo en tiempo real, suscríbete. Porque la próxima historia que contemos puede estar ocurriendo ahora mismo.